Realmente es una bendición poder estar aquí, haber sido invitado, lo considero como un privilegio. Agradezco al pastor Mark y a la iglesia Antorcha y agradezco al Señor porque nos tiene aquí reunidos. Este tema de Cristo como el mediador es realmente, como vamos a ver en estos 2 días, es una doctrina sumamente importante para nosotros como cristianos. Es una verdad preciosa cuando entendemos nosotros lo que significa que Jesucristo es nuestro mediador. ¿Qué es lo que eso implica? Eso es lo que nosotros queremos a lo largo de estos 2 días aprender. ¿En qué aspectos es que Cristo ha llegado a ser nuestro mediador? Y noten que la conferencia es Cristo el único mediador. Porque los aspectos que vamos a estar estudiando en estos 2 días nos van a mostrar a nosotros la singularidad de Cristo. Porque es que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, a manera de introducción en esta mañana que vamos a estar estudiando esa doctrina de Cristo, el único mediador. Y lo que voy a hacer meramente, van a ver que es como introducir todos estos temas que vamos a estar tocando en estos 2 días. Debemos pensar en qué es primero, qué es un mediador. ¿Qué es un mediador? ¿Por qué la Biblia llama a Cristo el único mediador? Un diccionario bíblico, el diccionario de Easton, define el término mediador de la siguiente manera. Un mediador es uno que interviene entre 2 personas que están en disputa con la mirada de reconciliarlos. Entonces, un mediador es alguien que interviene entre 2 personas que están en pleito, que están enemistadas. ¿Con qué fin? Para reconciliarlos. Bueno, nosotros sabemos que eso es lo que dicen las Escrituras. Dios y nosotros como hombres estamos enemistados. Romanos 5:10, siendo enemigos, ¿verdad? Entonces, Dios está enemistado con la humanidad por su pecado, por su rebeldía. Pero el hombre también está enemistado con Dios. Ese concepto del mundo, de que el hombre es una buena persona, de que el hombre tiene una buena disposición para con Dios, esa idea de que nosotros hemos escuchado de que algún hombre ha buscado a Dios toda su vida. Eso no es bíblico. El hombre ha buscado su propio Dios, pero no al Dios verdadero. Porque la Biblia dice que todos los hombres en su pecado lo que han hecho es rebelarse contra el Creador. Entonces hay una enemistad entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, que necesitan esas 2 partes para ser reconciliados, para que venga a haber paz entre ellos. Un mediador. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Richard Muller, un teólogo norteamericano, hablando de Cristo como el mediador, dice lo siguiente: ¿qué es un mediador? Aquel que reconcilia a Dios con la humanidad pecadora. Eso es un mediador. Y como veremos a lo largo de esta conferencia, el único que pudo haber hecho eso fue el Señor Jesucristo. Y veremos cómo lo hizo. Y veremos por qué la singularidad de la persona de Jesucristo era necesaria para que nosotros pecadores pudiéramos tener paz con Dios, para que pudiéramos ser reconciliados con ese Creador contra el cual nosotros nos habíamos rebelado. La Segunda Confesión Bautista de Londres, de 1689, define así a Cristo. Dice en el capítulo 8, párrafo 1, agradó a Dios en su propósito eterno. O sea, aquí está hablando la confesión de lo que ocurrió en la eternidad. El decreto de Dios, que es eterno, antes de haber creado cualquier cosa.
Agradó Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. O sea que esto es algo pactual, que ocurrió en la eternidad, cuando Dios no había aún creado la tierra, el universo, cuando el hombre no había pecado contra Dios. Y si nos ponemos a pensar, veremos lo que implica la soberanía de Dios y su decreto. Dios no mandó a Cristo como Salvador en respuesta a la caída del hombre. No, la caída del hombre fue predispuesta por Dios en la eternidad, en su decreto. Y fue en la eternidad, en ese pacto de la redención, ese pacto eterno entre el Padre y el Hijo, que Dios escogió a su Hijo. En ese pacto, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. O sea, esto fue en la eternidad. Profeta, sacerdote y rey. Cabeza y salvador de la iglesia. El heredero de todas las cosas y juez del mundo. A quien Dios dice desde toda la eternidad, un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Eso es lo que Cristo es. Eso fue lo que el Padre hizo por nosotros, su pueblo, para reconciliarnos en la eternidad. Ahora nosotros debemos entender que todas las culturas desde la antigüedad han entendido su necesidad de un mediador. Ustedes saben, las culturas indígenas en América, ellos entendían o creían en un Dios. Era un Dios falso, pero creían en un Dios. Y ellos entendían que ellos necesitaban un mediador entre su Dios y ellos. Esos sacerdotes paganos, que sacrificaban no solo personas, sino también animales, para apaciguar la ira de su Dios, o para buscar favores de su Dios. Obviamente ese era un Dios falso, ¿verdad? Porque ese Dios respondía a lo que los hombres hacían. Pero las culturas paganas siempre han entendido que ellos necesitan un mediador entre ellos y Dios. O su Dios, perdón, no el Dios verdadero. Los musulmanes tienen a Mahoma también. Pero de nuevo, lo que debemos tener claro es que todas las culturas han entendido que entre su deidad y ellos debe haber un mediador. Ahora, obviamente el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, le había enseñado esto a los hombres. Dios le enseñó a Adán que después de que Dios lo redimió y lo justificó y lo salvó en Génesis, Adán era quien mediaba la relación entre su Dios y su familia. Lo mismo fue con Noé. Noé sacrificó a Dios en Génesis 9 en favor de él y su familia. Él servía como un mediador entre Dios y sus hijos, y su esposa, y las esposas de sus hijos. Lo mismo Job. En el libro de Job nosotros vemos a Job sacrificando en favor de sus hijos. Job funcionaba como un mediador entre Dios y su familia. Eso fue lo que Dios le enseñó siempre a los hombres. Ustedes no pueden tener acceso a mí así nomás. Ustedes necesitan un mediador. Más adelante, lo mismo le enseñó el Señor a Israel. El pueblo debía entender que ellos no podían acercarse a Dios sin un mediador. Ellos no podían tener esa capacidad porque ellos eran pecadores. Necesitaban de alguien que pudiera acercarse a Dios en su nombre, en su favor. Y ese mediador en primer lugar fue Moisés, pero después fue el sumo sacerdote israelita, Aarón y sus hijos. Ese mediador de Israel que podía reconciliarlos a ellos con Dios, que podía purificarlos ceremonialmente, porque nosotros vamos a ver en Hebreos que esos sacrificios que se realizaron en el antiguo pacto no podían hacer nada verdaderamente. No podían quitar pecados, porque eran animales. Simplemente Israel era limpiado, purificado ceremonialmente delante de Dios por medio de sus sacrificios. Pero eran sacrificios que no servían para nada, porque el otro año tenían que volverlos a hacer una y otra vez.
¿verdad? Por la insuficiencia de ese sumo sacerdote y de esos sacrificios. Pero era ese sumo sacerdote quien reconciliaba a Dios con Israel. Él entraba, como veremos, dentro del lugar santísimo, llevando a las 12 tribus de Israel en su pecho, representándolos a ellos como su mediador. Entraba delante de la presencia de Dios para que Dios pudiera purificar a su pueblo, limpiarlo, reconciliarse con él por un año más. Sin embargo, como debemos entender, aquel representante de Israel, aquel mediador que Dios le había dado a su pueblo en el sumo sacerdote, era nada más una mera sombra del verdadero mediador que es Jesucristo. El verdadero representante del pueblo de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese sumo sacerdote entonces no era el verdadero mediador que Israel necesitaba. Era Jesucristo. Para las Escrituras entonces los representantes que tuvo el pueblo de Dios en el pasado no eran en sí el único y el verdadero mediador. Eran simplemente sombras de ese único Salvador y mediador que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él, y esto es lo que vamos a ver ahora, fuera de Él, mis hermanos, ni ángeles, ni ningún hombre, ni yo mismo, ni María, como argumentan los católicos romanos, pueden reconciliarnos con Dios. Solamente Jesucristo. Y de hecho, hace unas semanas, un sacerdote católico romano escribió lo siguiente. Escuchen. La bendita Virgen María estaba tan llena de gracia que sobrecogió a toda la humanidad. Y es suficiente ella para la salvación del mundo. Es necesario que cualquiera que desee obtener favores de Dios se acerque a esta mediatriz. Hermanos, si ustedes no se les para de punta los pelos con esa afirmación, debemos entender mejor entonces lo que se está diciendo. Porque esto no es solo antibíblico, esto es una blasfemia. Jesús es el único Salvador del mundo. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. María, por más que nosotros la estimamos como aquella mujer que escogió el Señor para traer a nuestro Salvador al mundo, ella era una pecadora como nosotros. Ella no podía mediar su relación con Dios ella misma. Ella necesitó de un Salvador como ella misma lo declaró en los evangelios. A Jesucristo ella fue al que necesitó. Entonces lo que nosotros debemos entender es que por nuestra condición de pecado, de rebelión contra nuestro Creador, nosotros necesitamos un representante, un mediador que se interponga entre nosotros y Dios, y entre Dios y nosotros, para traer paz. Para traer paz a esa enemistad que existía. Ahora, lo que deseo hacer en esta mañana es mostrarles, de la epístola a los Hebreos, la razón por la cual Jesús es el único que pudo funcionar como el mediador entre Dios y su pueblo. Ahora les prometo a los otros expositores que no voy a predicar sus sermones, pero sí voy a comentar, y yo creo que el ver esto que vamos a ver en Hebreos va a servir para que podamos entender mejor lo que los otros hermanos van a predicarnos. Porque ese es el punto de Hebreos. El punto de Hebreos es mostrarnos a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Y todo el punto del autor es este: Jesús es mejor. Eso es lo que Hebreos nos enseña: Jesús es mejor. De hecho, el autor usa ese adjetivo 13 veces en la epístola. Y si quieren vamos a Hebreos 1. El autor dice que Jesús nos provee una mejor esperanza, que Él es fiador y mediador de un mejor pacto, que su ministerio es mejor,
que sus promesas son mejores, que su sacrificio es mejor, que nos provee una mejor herencia, que la ciudad que Él construyó es mejor, que su sangre rociada es mejor. Como les digo, todo el argumento del autor del libro de la carta a los Hebreos es que Jesús es mejor. Pero por sobre todas las cosas, lo que el autor desea demostrarle a esta iglesia es exponer las razones por las cuales Jesús era el mejor mediador para su pueblo. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo en esta iglesia? Esta epístola probablemente fue escrita alrededor en los primeros 5 o 6 años de la década de los 60 en el primer siglo. No sabemos el autor. Algunos piensan que fue Pablo. Otros piensan que fue más bien Lucas quien tradujo un sermón de Pablo en hebreo al griego. Otros piensan que fue Apolos, como Lutero pensaba que fue Apolos. Otros piensan que fue Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, pero él está muy lejano, ¿verdad?, para haber podido ser el autor de esta epístola. Pero aunque no sepamos quién es el autor de la epístola a los Hebreos, sabemos una cosa, porque en el capítulo 3 el autor nos dice, es el Espíritu Santo. Es Dios mismo quien nos dejó esta palabra. Entonces, lo que estaba sucediendo en esta iglesia, que probablemente fue una iglesia que estaba en Roma, era una iglesia compuesta por judíos que se habían convertido al cristianismo, era que después de algunas décadas de estar en la fe y por causa de la persecución que estaban experimentando no solo los romanos, por el capítulo 10, el autor nos dice que estos hermanos estaban entraban a sus casas y se robaban sus cosas, sus posesiones. Muchos estaban siendo puestos en la cárcel por su fe, por ser cristianos. Y además tenían a los judíos, por otro lado, que los estaban acusando a ellos de que su fe era falsa, de que su fe estaba en peligro al haberse ido a Cristo y haber creído en Cristo como su único mediador. Y lo que le decían los judíos a estos hermanos era que ellos tenían que volverse de nuevo al judaísmo, porque el templo estaba ahí todavía, no había sido destruido. Ahí está el mediador que ustedes necesitan, está sirviendo en el templo de Jerusalén. Al ustedes irse a Cristo, están dejando al sumo sacerdote israelita y están poniendo sus almas en peligro. ¿Y qué estaba pasando entonces? Bueno, muchos ya se habían ido de la iglesia, habían apostatado. Habían dicho, Cristo no me sirve para nada, me voy de nuevo al judaísmo. Me voy a aquello que puedo ver, que puedo escuchar, que puedo leer. En esos sacrificios, me voy al sumo sacerdote judío. Pero otros, que es para los que el autor está escribiendo, estaban dudando. Ahora el autor les dice la razón. En el capítulo 5 les dice, muchos de ustedes, teniendo ya varias décadas en la fe, por ser tardos para oír la palabra de Dios, por no estar leyendo y exponiéndose a la palabra de Dios constantemente, por estarse dejando de congregar, muchos de ustedes son bebés ahora en la fe. Y es necesario que yo les vuelva otra vez a predicar la leche, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Por su negligencia, estas personas ya no entendían bien la palabra de Dios. Habían olvidado quién era Jesucristo y cómo es que Él era el único mediador para ellos. Y entonces estaban dudando. ¿Estoy bien aquí siendo cristiano? ¿Estoy bien con este sumo sacerdote que no puedo ver? ¿O debería yo volverme al judaísmo? Aquellos sacrificios. Aquel sumo sacerdote que yo puedo ver y escuchar. Que estás ministrando en el templo de Jerusalén. Bueno, es por eso que el autor le escribe esta epístola a esta iglesia. Para recordarles de nuevo quién era Jesucristo. Y por qué es que Él era el único mediador para los hombres. El único que podía reconciliar a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Entonces, veamos 5 cosas que el autor a los Hebreos les expone acerca de Jesús para mostrarles a ellos que Jesús era el único mediador que ellos necesitaban. Ese sumo sacerdote en el templo era alguien que ellos no debían seguir. Era el que no se debían ir. Ellos deben ir a Cristo.
Entonces, vean en Hebreos capítulo 1, leamos los primeros 2 versículos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿qué tenían los profetas? ¿Qué tenían los judíos, perdón? Ellos tenían a los profetas, ¿verdad? Israel, estos judíos en el primer siglo podían decir, nosotros, de nosotros son los profetas de Dios. A nosotros nos habló Dios por medio de esos hombres. Pero ¿qué les dice el autor? Sí, Dios les habló a ustedes, a los judíos, de muchas maneras, por medio de sus profetas. Pero ahora Dios le ha hablado a los hombres por medio de su Hijo. Jesús es el profeta de Dios. Y por eso es que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede darle a su pueblo la palabra verdadera de Dios, porque Él mismo es la palabra de Dios. Él es nuestro profeta. Y eso es lo que hace de Jesús un mediador singular. Porque todos los profetas del Antiguo Testamento ciertamente fueron los profetas de Dios. Dios los usó. Pero ellos hablaron las palabras de Dios en periodos específicos. Pero cada vez que Jesús hablaba, le hablaba de parte de Dios a los hombres, como el profeta de Dios. Entonces, ¿quién era mejor, los profetas de Israel o Jesús? Jesús. Segundo, el autor les dice que Jesús es el Hijo de Dios. Leamos a partir del versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué tenían los judíos? ¿Qué podían decir estos judíos en el primer siglo de su pasado? Dios envió ángeles a nosotros. Muchas veces a Abraham, a Isaac, a Jacob. Jacob luchó con un ángel. Nosotros sabemos que eso fue una cristofanía, fue Cristo, pero ellos tenían ángeles que habían venido a ellos a ministrarles, y eso enorgullecía a los judíos. Nosotros somos el pueblo de Dios y tuvimos a sus ángeles ministrándonos. Pero ¿qué les dice el autor? De un ángel se puede decir que él es mi hijo. No, solo de Jesús. Solo de Jesús. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré el padre y él me será mi hijo. Y vean lo que dice en el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esos ángeles que ustedes se enorgullecen por haber tenido en el antiguo pacto, que ministraron a Israel. A esos Dios el Padre les dijo, adórenle a mi hijo, porque él es mi hijo. Y lo que implica que una criatura adore a otra persona es porque esa persona es Dios. Entonces, lo que este autor les está diciendo, vean la locura de pensar volverse al judaísmo. Ahí solo hay ángeles. Pero en el cristianismo ustedes tienen al Hijo de Dios, a Dios mismo con ustedes. Él es el Hijo. Él no es un mero ángel, Él es el Hijo de Dios. Pero además, vean lo que dice en el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Por su naturaleza divina, Jesús es rey. No solo es profeta, Jesús es el rey. Y eso es lo que nosotros necesitábamos también. Necesitamos un rey como el rey de Israel que protegía a su pueblo.
Bueno, tenemos al mejor Rey, a Jesucristo, quien protegerá, guiará y cuidará a su pueblo por la eternidad. Porque Él es Rey, Él tiene un trono, tiene un cetro, Él es el Rey. Tercero, en el capítulo 2, el autor también le va a decir, bueno, Jesús no es solo el profeta de Dios, Él no es solo Dios mismo, Él no solo es el Rey, Él también es el hombre perfecto. Leamos a partir del versículo 5 en el capítulo 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y escuchen esto, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Salmo 8 no era un salmo acerca de Israel. El Salmo 8 no era un salmo acerca de la humanidad. El Salmo 8 era un salmo mesiánico. Era un salmo que habla acerca de la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que cita el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 2, el Salmo 8. Es de él de quien está hablando. Y por eso es que en el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Está citando el Salmo 8 que dice, a Jesús. ¿Y de qué habla el Salmo 8? Bueno, de un hombre. ¿Quién es menor que un ángel? Los hombres. Entonces Jesús no solo era el profeta de Dios, no solo era Dios mismo, no solo era el rey de su pueblo, Él era un hombre también. Y eso era necesario, como nos van a exponer a nosotros el día de hoy, para poder ser reconciliados con Dios. Nosotros no solo necesitamos a Dios para reconciliarnos con Dios, necesitamos a un hombre para reconciliar a la humanidad con Dios. Pero no puede ser un hombre pecador, necesitaba ser un hombre perfecto. Y ese es Jesucristo. Por eso en el versículo 11 dice, pues el que santifique, los que son santificados, de uno son todos. ¿Quiénes somos santificados nosotros? Por lo cual los llama hermanos. Jesús es nuestro hermano, porque Él compartió nuestra carne. Es lo que al final del capítulo 2 dice el autor. Él se hizo de lo mismo de nosotros, carne y sangre. ¿Para qué? Para matar a Satanás y sus obras. Para destruirlo. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos con Dios. Entonces los judíos tenían en ese sumo sacerdote a un hombre imperfecto, un pecador, que como veremos, necesitaba él mismo ser limpiado de sus pecados antes de poder entrar delante de la presencia de Dios. Pero Jesús no necesitó eso, porque Él era perfecto, sin mancha ni pecado. Y pudo entrar delante de la presencia de Dios, llevando a su pueblo en su corazón, en su pecho, para reconciliarlos con el Creador. Cuarto, Jesús, dice el autor en el capítulo 3, fue el constructor de una mejor casa. Damos los primeros 6 versículos del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué tenían los judíos? Tenían a Moisés. Quizás después de Abraham, el hombre más importante en su historia. Aquel que Dios usó para sacarlos de Egipto. Aquel por medio del cual Dios dio su ley a su pueblo. Aquel por medio del cual Dios estableció el antiguo pacto con su pueblo Israel. Entonces los judíos se gloriaban en Moisés. Los paganos, ¿ustedes a quién tienen? Nosotros tenemos a Moisés. ¿Pero qué les dice el autor? Jesús es mejor que Moisés. Jesús es mejor que Moisés. Moisés sirvió en la casa de Dios, en el pueblo del Antiguo Testamento, como siervo de Dios. Pero Jesús sirvió y construyó su casa, y dice que Dios es quien hace la casa. O sea, está diciendo que Jesús es Dios. Jesús construyó su casa como hijo. ¿Quién tiene mayor dignidad? Jesucristo. Entonces lo que el autor les está apelando a estos hermanos es, vean la locura de pensar volverse al judaísmo. Vean la locura de ver cualquier otra cosa como un mediador entre ustedes y Dios. No hay nadie que pueda hacer eso. Solo Jesús es digno. Él es mejor que Moisés. Él es el profeta de Dios, el Dios mismo, el rey, el hombre perfecto y también el constructor de una casa mejor. La iglesia. Quinto, Jesús es el dador del verdadero reposo de su pueblo. En el capítulo 4, empezando en el versículo 8, el autor estaba hablando acerca de advertirle a esta iglesia del peligro de no entrar en el reposo de Dios por incredulidad. Y lo que les dice es, recuerden lo que pasó en el Antiguo Testamento. Ese pueblo que salió de Egipto, ellos no entraron al reposo, no entraron a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Por su incredulidad, no le creyeron a Dios. Y Dios los tuvo 40 años hasta que toda esa generación murió para poderlos meter en la tierra prometida. Entonces ellos por incredulidad no entraron en el reposo de Dios. Entonces les dice, tengan cuidado ustedes, que por incredulidad, por no creer en Jesucristo como su único mediador, ustedes les pase lo mismo. Y entonces vean lo que les dice en el versículo 8 del capítulo 4. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, vean que habla el reposo, hay un reposo específico, no es un descanso, no es el reposo eterno. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora este es un pasaje que nos tomaría mucho tiempo tratar de explicarlo, por lo que implica. Pero lo que el autor les está diciendo a estos hermanos es, yo sé que ustedes se glorían también en Josué. Josué fue un gran capitán para el pueblo de Israel. Dios lo usó a Josué para meter a su pueblo a Canaán. Sin embargo, Josué, en su imperfección, fue incapaz de traer el reposo de su pueblo. Ahí siempre quedaron los cananeos y estuvieron rebelándose y combatiendo contra Israel. E Israel pecó contra Dios por esos mismos cananeos que estaban en la tierra, culpa de Josué. Él no les dio el reposo que ellos necesitaban. Entonces, vean la locura de pensar en volverse al judaísmo. Josué no les pudo dar reposo. Canaán, esa tierra, no es el reposo de Dios.
quienes pudo dar el reposo a su pueblo fue Jesucristo. Él es quien trajo el reposo verdadero y esperado a su pueblo. Y vean lo que dice. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda una práctica de reposo. Eso es lo que dice literalmente para el pueblo de Dios. Y vean lo que dice. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y la pregunta es, ¿quién es este que ha entrado en su reposo? Para muchos piensan que es el cristiano. Porque el cristiano ha entrado en su reposo, entonces ha reposado de sus obras. Pero esto no puede ser el cristiano. Primero porque el autor no está hablando aquí, está hablando aquí en singular, perdón. Ya a estos hermanos les ha hablado en plural. Entonces si hubieras tratado de hablar de ellos, usaría el plural, porque aquí está hablando en singular. ¿Quién es este que ha entrado en su reposo y ha reposado de sus obras como Dios de las suyas? Aquí está comparando a alguien con Dios. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Jesucristo, al cumplir su obra en su vida, llevando una vida perfecta obediencia, y en su muerte, muriendo en la cruz del Calvario por su pueblo, cargando la ira de Dios por su pueblo, murió, y con su resurrección, ¿qué trajo? Como Dios trajo en la primera creación, trajo la nueva creación. Y con la nueva creación viene el reposo de Dios, que está aún en el futuro. Pero por eso el autor dice, aún queda un reposo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos cada domingo, mis hermanos, es una práctica de lo que haremos en la eternidad. Por eso es tan terrible que un cristiano no se reúne el domingo, porque no está entendiendo qué es lo que estamos haciendo aquí. Estamos practicando. Es una práctica de reposo lo que hacemos cada domingo para ver lo que vamos a hacer en la eternidad. Adorar a nuestro Dios. Pero entonces, lo que el autor dice es, Jesús es mejor que Josué. Nosotros, como criaturas pecadoras, necesitamos un reposo glorioso que no tenemos aparte de Jesucristo. Si nosotros vamos a tener un reposo en la eternidad, en lugar de tormento por causa de nuestra maldad, necesitamos a Jesucristo como nuestro mediador. Él es el único que puede hacer eso, porque solo Él es Dios. Porque su obra fue perfecta. Y porque como Dios en la primera creación descansó, Cristo en su resurrección, habiendo cumplido su obra, también descansó y trajo reposo a los suyos. Pero sobre todas las cosas, les dije que eran 5, son 6. El autor les dice a estos hermanos que Jesús es el mejor sumo sacerdote. De nuevo, recuerden lo que estaba pasando en esta iglesia. Ellos tenían a familiares probablemente, a esposos o esposas, a padres o hijos, amigos y vecinos, diciéndoles, ustedes van a perecer por seguir a Jesucristo, por creer que Él puede ser un mediador para ustedes. Su fe está segura en aquel que viene de Aarón, que está ministrando hoy en el templo. Es a Él a que ustedes tienen que volverse. Y el autor les dice, no. El único sumo sacerdote, de hecho, Él le llama el gran sumo sacerdote de su pueblo, no viene de Leví, viene de Melquisedec, del orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Ese es el que ustedes necesitan. Y ese es todo el punto del autor. Vean lo que les dice en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Parte de la labor del sumo sacerdote en Israel era compadecerse de su pueblo. Él tenía que entender a su pueblo. Tenía que entender su dureza de corazón, su rebeldía, su debilidad. Pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, muchas veces vemos a Moisés mismo, más bien, y a Aarón mismo, deseando la muerte de todo su pueblo. Ya no puedo más, Señor, le dijo una vez Aarón al Señor. Destrúyelos ya, y con eso se acaba. ¿Cuál compasión en Aarón? ¿Cuál compasión?
El mismo Moisés hizo lo mismo. Pero Jesús, dice el autor, sí se pudo compadecer de su pueblo. Él entendió su rebeldía, entendió su debilidad, entendió su problema y se compadeció y murió por ellos. Los guía. Aarón debía guiar a su pueblo en la verdad. Bueno, Jesús nos ha dado el Espíritu Santo y su palabra, por la cual nos santifica, dice Efesios capítulo 5, para que un día seamos una esposa sin mancha, gloriosa, ¿verdad? Bueno, Jesús es quien nos guía por medio de su palabra. No como lo hizo Aarón. Aarón no lo hizo. Es más, una vez, Aarón, en vez de corregir a su pueblo, porque Jesús nos corrige, como ese gran sumo sacerdote, por medio de la disciplina de la iglesia, por medio de su palabra, convenciéndonos de pecado, llevándonos al arrepentimiento. Pero Jesús también, a diferencia de Moisés, de Aarón, perdón, que un día llegó el pueblo y le dijo, haznos un ídolo para que le adoremos. Aarón, en vez de corregirlos, ¿qué hizo? Está bien, denme todo el oro y yo les hago uno. Y después tuvo la temeridad de mentirle a Moisés diciendo, yo tiré el oro ahí y salió un ídolo. Sin decir que él había tallado ese ídolo él mismo para complacer a su pueblo en lugar de corregirlo. Jesús nunca hizo eso y nunca hará eso con su pueblo. Él siempre lo va a corregir porque su deseo para su pueblo es la santidad. Entonces Jesús se compadece y dice sin pecado, no como Aarón. En el 5:7, Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. Aarón no solo debía corregir, guiar, compadecer, debía orar por su pueblo también. Bueno, Jesús oró por nosotros. En Juan 17 nosotros tenemos la oración sumo sacerdotal de Jesús, intercediendo por su pueblo, orando para que nosotros seamos uno como Dios y el Padre es uno, para que seamos glorificados con la misma gloria que tiene Cristo. Y antes de eso, o después, también oró en Getsemaní. Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y fue a la cruz y murió por su pueblo. Jesús también dice en el versículo 22 del capítulo 5, dice, es un fiador, 6:22, perdón. Tampoco hay, 7:22. Puse mal la 7:22. Dice, es fiador de un mejor pacto. Fiador de un mejor pacto. El antiguo pacto, dice el autor en Hebreos capítulo 8, fue abolido por su imperfección. No servía para santificar, no servía para reconciliar. Era una sombra, nada más. Pero Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Un pacto que sí cumple, que sí hace lo que fue prometido por Dios. Un pacto incondicional, no dependiendo de nada que nosotros hagamos, sino es Dios haciendo todo por nosotros. Es Dios, como dice Ezequiel 36, yendo tras nosotros para traernos a su tierra. Es Dios cambiando este corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Es Dios escribiendo en ese corazón de carne su ley. Ya la ley de Dios no está externa a nosotros, ahora está en nuestro corazón. Para darnos a su Espíritu Santo, para que podamos andar en sus estatutos y ordenanzas. Es Dios dándonos a nosotros arrepentimiento continuo de nuestros pecados. Se acordarán de sus maldades y se aborrecerán. Es lo que Dios promete, es lo que el nuevo pacto hace por el pueblo de Dios. Y Jesús es el fiador de ese nuevo pacto. Es fiador también de un pacto que es eterno. Jesucristo es eterno. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Imagínense lo que era el Antiguo Testamento. Ustedes dicen, quieren irse a ese sumo sacerdote judío. Ustedes no entienden la imperfección de ese sumo sacerdocio. Son hombres que mueren y tiene que venir otro a hacer lo mismo.
¿Cómo van a interceder ellos eternamente por ustedes, su pueblo? No pueden. Pero Jesús es eterno. Y Él puede interceder eternamente por ellos. ¿Quién es mejor? Jesús. Jesús es mejor que Aarón. Él es eterno y puede interceder por su pueblo eternamente. Por eso es que Jesús es el único mediador para su pueblo. Él también dice el versículo 25, salva perpetuamente. Por lo cual, por ser eterno, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un año murió Adán, al otro año vienen sus hijos, pasan unos años, mueren sus hijos, pasan otros años, muere este otro, muere. Pero Jesús vive para siempre, eternamente, para salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios. Nuestra salvación está segura por el único mediador que nosotros tenemos, Jesucristo. Él es perfecto, dice el versículo 26 y 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Y ven lo que dice el versículo 26? Tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aarón no podía decir esto. Aarón no podía decir yo soy santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores y sublime más que los cielos. Eso hubiera sido una blasfemia si Aarón lo dice. Los mismos judíos no decían esto de Aarón. Pero de Jesús, dice el Espíritu Santo, esto es una verdad. Él es perfecto. Y tanto así que Él no tuvo que hacer como hacía Aarón y sus hijos. Que limpiarse, purificarse primero Él mismo antes de entrar delante de la presencia de Dios. Él pudo entrar solo porque no tenía pecado. Y así representó perfectamente a su pueblo. Él fue un sacrificio eficaz. Capítulo 9, versículos 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ven que es purificación, no es para perdón de pecado. Purifica nada más ceremonialmente. O purificaban en el Antiguo Testamento. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento meramente purificaban externamente al pueblo de Dios. Pero el sacrificio único de Cristo por su sangre limpia verdaderamente nuestras conciencias. Su sacrificio fue perfecto. Y por eso es que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede servirle a una criatura rebelde y pecadora como nosotros, mis hermanos. Y si usted nos visita aquí hoy, eso es lo que usted tiene que entender. Usted no puede reconciliarse con Dios. Usted no puede llegar a Dios y decirle, Señor, Dios, perdóname todos mis pecados, voy a hacer esto y aquello para poder tener paz contigo. No, usted necesita a Jesucristo para poder tener paz con Dios. Jesús también nos reconcilió con Dios en el capítulo 10. Vean lo que dice este pasaje, es maravilloso. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, vean, el autor les ha expuesto la primacía de Jesús como el gran sumo sacerdote de su pueblo. Y vean lo que les dice, vean lo que estos cristianos tenían en Jesús. 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, eso era prohibido en el Antiguo Testamento. Nadie podía entrar en el lugar santísimo, nadie. Si entraba alguien, moría. Es más, ustedes sabían que los sacerdotes se amarraban una cuerda a los pies. Porque si entraban al lugar santísimo y morían, alguien los podía jalar de los pies para sacarlos. Porque si entraba el otro, iba a morir también.
Nadie podía entrar en el Antiguo Testamento al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Si el sumo sacerdote entraba en otro día que no fuera el día de la expiación, moría. Moría también, aún fuera el sumo sacerdote. Pero ahora vean lo que nos dice. Los creyentes, por tener a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, ese velo que nos separaba a nosotros de Dios fue quitado. Ese velo fue partido con la muerte de Cristo. Fue quitado. ¿Y ahora qué nos preparó eso a nosotros? Un libre acceso a la presencia de Dios. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esos judíos que se estaban yendo, que se habían ido ya al judaísmo, no podían entrar al lugar santísimo por tener a un hombre como sumo sacerdote. Pero estos creyentes, el autor les está diciendo, ustedes ahora tienen libre acceso a Dios por tener a Cristo como su gran sumo sacerdote y por lo que Él hizo en su carne por ustedes. Libre acceso a Dios. Él es el autor y consumador de su fe. Entonces, mis hermanos, este es Jesús. Este es nuestro Jesús, si usted es un creyente. Este es el único mediador entre Dios y los hombres. No puede haber otro. Si lo que Dios exige es esto de un sumo sacerdote, eso solo lo pudo haber cumplido Jesucristo. Y ni usted, ni María, ni ningún otro puede reconciliarlo usted con Dios. La epístola de los Hebreos nos declara a nosotros la grandeza y la singularidad de nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador. Vamos a orar.